las inmobiliarias, como te decía, no le gusta no le gusta que el Estado regule, no le gusta que se metan en sus negocios. De hecho, en el día de ayer hubo una noticia muy importante que tiene que ver con esto. La AFIP reglamentó finalmente uno de los artículos de la ley que obliga a las inmobiliarias y a los propietarios a registrar el contrato en AFIP. Hoy el 80% de los contratos están en negro. Claro. Esto impide que el Estado regule, que el Estado controle, que el inquilino tenga herramientas legales para ir y quejarse en la justicia o en cualquier organismo. Entonces, claro, si el Estado, digamos, no sabe qué pasa con el 80% de los contratos, bueno, ahí tenemos el principal problema. Vale. Pero vos me decías qué va a pasar cuando finalice el decreto. Mirá, nosotros vamos a pelear porque el decreto se extienda. Porque si no, lo que creo que puede llegar a ocurrir es que muchas familias que están endeudadas en un promedio de 150.000, 200.000 pesos, van a quedar en la calle. O una persona que es una jubilada, un jubilado, que cobra 16.000 pesos de jubilación, que alquila un departamento en donde, por ahora, gracias al decreto, lo puede mantener congelado. ¿Qué va a pasar cuando esa persona le diga, no, ahora tiene que pagar 25.000 pesos por el departamento que estás alquilando? Mucho más que su jubilación. Y bueno, esta persona va a decir, me voy a tener que mudar, pero ¿qué va a pasar? Se va a encontrar con un mercado desregulado afuera de ese departamento y no va a poder alquilar tampoco. Y esto le pasa, digo, no solamente a un jubilado, digo, como una situación extrema porque cobran la mínima, pero le pasa a estudiantes, le pasa a muchas mujeres, que son las que principalmente tienen problemas con los alquileres. El 80% de las consultas son mujeres. Y te diría que el nivel de resolución de los conflictos es mucho más alta para el 20% que son hombres que para el 80% que son mujeres, por ejemplo. Entonces me parece que el Estado tiene que empezar a darse cuenta que es un problema grave, que es un problema muy profundo, y que sin la presencia de organismos que controlen y hagan cumplir la ley va a ser muy difícil. Entonces vos me preguntás qué va a pasar, y lo que creo que va a pasar es que si no se extiende el decreto, o si no hay una política de desendeudamiento a nivel nacional, lo que es muy probable que ocurra es que mucha gente empiece a quedar en la calle. Claro. Y que empecemos a ver situaciones que no estábamos acostumbrados a ver, o que solamente veíamos, por ejemplo, en Capital Federal. Gente durmiendo en la calle, gente que no sabe dónde ir, o volviendo a vivir con sus familias, con sus parientes, con sus abuelos, con sus padres. Eso ya empezó a pasar durante el último año, pero lo cierto es que el esquema que tenemos hoy de acceso a la vivienda y, digamos, y de descontrol de precios hace que no hay dinero que alcance. Hoy aumentan los alimentos, aumentan los combustibles, aumenta la ropa, está aumentando todo. Y obviamente los alquileres están muy por encima de la evolución de los salarios. Y entonces, claro, no hay forma que una persona se pueda sostener viviendo en una vivienda con los ingresos congelados como venimos teniendo hace tiempo. Mirá, nos reuníamos periódicamente con la ministra Bielsa. La verdad que era un ministerio de puertas abiertas, con todas las críticas que igual se podían hacer de cómo llevaba adelante algunas situaciones la ministra, pero nos recibía siempre. Con el ministro de Ferraresi hablé yo el día que asumió, para felicitarlo, para decirle cuál era la situación de los inquilinos en nuestra provincia. Quedamos en tener una reunión y de ahí nunca más tuvimos comunicación. Y la verdad que, bueno, es un problema, digamos, cuando vos no tenés contacto con las organizaciones que están en el territorio y que conocen, digamos, cuál es la problemática y tal vez alguna de las posibles soluciones que tengan algunos de esos problemas, pero la verdad es que no nos pudimos reunir nunca, finalmente, con Ferraresi. Sí, hablamos cada tanto y eventualmente con algunos de sus asesores, de sus principales asesores, pero formalmente no hubo una reunión. Hubo extensión de decretos, sí, que es lo que veníamos pidiendo, y ahora vamos a volver a pedir, digamos, ya dejamos de pedir reuniones, pero lo que sí vamos a pedir, digamos, son determinadas políticas que tienen que ver, primero, con el control de precios, segundo, con el control de los contratos, que estén adecuados a la ley, en tercer lugar, la creación de esos organismos de control en cada provincia, y después, particularmente, que INDEC empiece a incorporar dentro de la canasta básica el control, que haga una medición de precios
que hoy no está contemplada, por ejemplo, dentro de la canasta básica, porque de esa forma es como un sector que no existe, y por lo tanto, si no existe, no puedes tener políticas públicas acertadas. Y después, otro de los grandes temas que queremos proponer es que se desdolarice la tasación de las viviendas, que vuelva a estar especificada, y además que, y esto como una cuestión fundamental, que haya un organismo que sea específico para el tratamiento de la problemática de los alquileres. Nos parece que con eso, bueno, nada, son propuestas que tenemos y que así como hicimos con la ley de alquileres, las vamos a tratar de llevar adelante en el Congreso o desde el Ejecutivo.